Hola a todos. Cuando os propuse que me plantearais preguntas sobre lo que queréis saber del nuevo Moer G150, una de las más frecuentes, con mucha diferencia, fue ¿qué diferencia hay entre el Moer G150 y el Moer G200? Es normal, son dos equipos que están en un rango de precios muy parecido, que tienen funcionalidades que son parecidas, y la duda es normal, ¿cuál merece la pena comprar? Como esa pregunta se repitió tanto, lo que he hecho es dedicar un vídeo en exclusiva a esta comparativa. Vamos a ver qué diferencias o qué similitudes hay entre el Moer G150 y el Moer G200. Pero antes, recordarte que te puedes suscribir al canal de una manera muy sencilla, solo tienes que pulsar aquí arriba. Pulsa, que te espero. ¿Ya? Gracias. Bueno, tenemos aquí los dos equipos, tenemos el Moer G200 y el Moer G150. Son muy parecidos físicamente, si os dais cuenta, el tamaño de uno y de otro es parecido, el G200 es un pelín más grande. La diferencia a nivel visual la vamos a encontrar en que el G150, esta parte de aquí es como metálica, pero la parte de abajo es de plástico, y el G200 es totalmente metálico. Eso, que en principio parece que no puede tener mucha importancia, si lo vamos a tener aquí encima de una mesa, pues a lo mejor no tiene la mayor importancia, no se va a romper esto jamás. Y si vamos a darle un uso moderado, pues tampoco tiene por qué romperse. Pero si lo vamos a usar muy frecuentemente en directo, yo particularmente apostaría por el G200, que yo lo he llevado en directo y en ensayos y a todos lados, metido en la mochila, y esta carcasa metálica ha aguantado. ¿Que el G150 aguantará? Pues probablemente sí, pero a mí me da más confianza el G200 para esto. Por contra, si lo que necesitas es la mínima expresión de una pedalera, pues en este caso el G150 es tu equipo, porque el G200 ya era pequeño cuando salió, ya me sorprendió, porque me permitió hacer algo tan increíble como ir con mi bolsa, con mi maleta de guitarra, y meter dentro la guitarra y en el hueco de la guitarra meter el G200, y con una simple estuche de guitarra pues voy a todos lados. Pues el G150 es todavía más pequeño, esto casi que lo podemos meter en el bolsillo, no ocupa prácticamente nada, o sea que si lo que buscáis es la máxima portabilidad y peso, porque pesa bastante menos que el G200, pues el G150 es vuestro equipo. Otra diferencia que vamos a encontrar es la posibilidad de tener más botones en el G200. Bueno, más botones es un botón más, porque estos dos botones de aquí lo que nos permiten en ambos equipos es saltar hacia adelante o hacia atrás en los presets. Y en el caso del G200 este botón es muy importante porque nos va a permitir activar o desactivar bloques de efectos. Y en este caso, teniendo un preset cargado, nos va a permitir una modificación sobre el mismo. Podemos tener un preset con una distorsión suave y activar con el botón control pues un pedal para añadirle más distorsión, o agregarle un booster y un delay para hacer un solo. Todas esas posibilidades que en el caso del G150 no vamos a tener. No existe la posibilidad de activar o desactivar pedales con un botón adicional. ¿Cómo lo vamos a hacer en el caso del G150? Pues lo que hay que hacer es en cada preset tener el sonido que quieres e ir pasando con los pulsadores, que ya sabes que no se nota el corte cuando haces saltos de un preset a otro. Entonces tienes un preset con el sonido con distorsión, otro preset con el sonido limpio, otro preset con el sonido con booster, y cada preset es un sonido. En este caso, a mí para directo me gusta más el G200 por esa posibilidad de tener un sonido base y alteraciones del sonido con ese pulsador. Siguiendo con el tema de los controles que podemos tener sobre los presets, el G200 nos permite enchufar por detrás un pedal de expresión adicional para usar el que lleva la propia pedalera y otro, entonces podemos tener un wah en uno y un control de volumen o de efectos en otro. En el caso del G150 no existe esa posibilidad. Las otras entradas y salidas sí que están. Está la toma de auriculares, la salida en estéreo, la toma de auxiliar para conectar móviles o MP3, pero no podemos conectar un pedal adicional. Veamos ahora el interfaz, cómo nos vamos a comunicar con el G150
¿Y qué diferencias hay con el G200? Los dos tienen la posibilidad de usar el Moer Studio, cada uno tiene su propio Moer Studio. En cuanto a usarlo a través del ordenador no va a haber mucha diferencia, pero usándolo físicamente, pues sí encontramos que esta pantalla es un poco más pequeña que esta de aquí. Ambas son en color, se ven bien, pero esta es un pelín más pequeña. Y además aquí tenemos las luces de los efectos, de la línea de efectos, y eso se transforma aquí en una serie de pulsadores con luz que con una simple pulsación podemos activarlos o desactivarlos o pasar al efecto en cuestión. En el caso del G150 no, tenemos que hacerlo a través del botón de la rueda de selección y activarlos o desactivarlos con esa misma rueda. Es mucho más rápido, sobre todo si estamos en directo activando y desactivando cosas, es mucho más rápido el G200 que no el mecanismo que utiliza el G150. Aunque teniéndolo en casa, pues te da un poco igual. Esto solo lo vas a notar si vas a estar tocando pues, en directo y tienes que activar o desactivar rápidamente un efecto o hacer algo así. En casa pues te da igual. Igual seleccionarlo con esto que seleccionarlo con esto. Esto es más cómodo, pero bueno, tampoco es que sea una cosa que te pueda decantar hacia uno o hacia otro. Solo si lo vas a usar en directo, yo sí recomiendo el G200. La cadena de efectos también se diferencia en uno y en otro. Si en el Moer G200 tenemos una cadena en la cual podemos mover los bloques de un lugar a otro, en el G150 eso no es posible. Los efectos van colocados en este orden, en el orden que señalan los LED de color, y no se puede pasar uno hacia adelante o hacia atrás. Están en posición fija. Y hay una cosa evidente que parece que se me ha olvidado, que es que los pulsadores, siendo los dos de buena calidad, pues aquí tienen los círculos de color que te ayudan a distinguir qué estás haciendo y qué estás pulsando. Y en casa, vuelvo a decir, esto como que te da igual, pero en directo pues sí que ayuda mucho, sobre todo cuando estás con el escenario a oscuras y no sabes dónde hay nada porque no ves, pues estas lucecitas vienen muy bien. Con lo que he dicho ya te puedes hacer a la idea de qué es lo que opino yo en cuanto a la interfaz y a la manera de uso y al aspecto del equipo. Yo particularmente, si tuviese que usarlo en directo, apostaría por el G200, por las funcionalidades que ofrece en cuanto a interfaz, en cuanto a resistencia. Si es para casa, pues sí, te da igual uno que otro, porque en casa lo vas a controlar normalmente por el Moer Studio y te da igual que tenga más o menos botones y te da igual tener que ajustar con la rueda la configuración de los presets. Pero si es en directo, pues estos botones y estas funcionalidades pueden ser muy importantes. Y en cuanto a sonido, ¿son muy diferentes? Bueno, yo los he estado probando, me he retrasado un poco con el vídeo, que ya me lo habéis reclamado, es la primera vez que me pasa que me reclamáis un vídeo, pero efectivamente me he retrasado un poco porque los he estado probando y escuchando los dos, y he de deciros que son bastante parecidos, pero no iguales. Probablemente en una mezcla, ya lo iremos ahora después, a lo mejor no hay tanta diferencia. Yo lo que he hecho es seleccionar pues un par de amplificadores, uno limpio y otro pues un poco más cañero, un Fender y un Marshall, y ajustar los dos equipos de la misma manera para que oigamos cómo suenan en la guitarra, la misma guitarra, esta que tengo aquí, en los dos equipos. Y además vamos a después a ver los efectos, cómo suenan esos efectos, y veréis si hay diferencia o no. Tendréis que quedaros y seguir viendo el vídeo para descubrirlo. Primera prueba, un ampli Fender, un Twin Reverb, una emulación de Twin Reverb. Un ampli muy limpio y vamos a ver qué tal suena. Cable conectado al G200 y esto es cómo suena. Vamos ahora a probar el G150.
Son muy parecidos, pero no son iguales. Probablemente luego en una mezcla, ya lo iremos ahora después, quedaros hasta el final, no se note tanto, pero yo noto una ligera diferencia. Es normal, son equipos que están destinados a zonas de mercado distintas para ahorrar costes. Bueno, pues aparte de unas decisiones de interfaz, pues una de las partes más importantes de los equipos es, hoy en día, los procesadores y la memoria. Todo el mundo que tenga un móvil, pues ya sabe que esto es así. Y poner procesadores a lo mejor no tan capaces y a lo mejor con menos cantidad de memoria lleva a que los algoritmos que hay detrás de todos estos efectos, de todas estas emulaciones, no puedan afinar tanto. Son muy parecidos, si los habéis oído, pero no son exactamente iguales. A mí me suena un pelín más redondo el G200. Sin embargo, el sonido que tiene el G150 pues es increíble por el precio que tiene. Es que yo hace unos años me tuve que comprar un amplificador para casa, con multiefectos y cosas así, y por la mitad casi de lo que me costó ese amplificador, pues ahora tendría este equipo que suena bastante mejor que aquello y es mucho más cómodo de usar. O sea, que no son iguales, por lo menos a mi oído. Dejad en los comentarios lo que vosotros pensáis, si os suena igual, si os suena distinto. Quiero escucharlo, pero son muy parecidos, no iguales, pero muy parecidos. El G200 aquí en limpio me parece que tiene como un timbre, no sé, como que tiene más armónicos, un timbre más redondo. Muy equilibrado el sonido. Aquí quizás yo lo oía un poco, a lo mejor le faltaba como no sé, como más graves, que a lo mejor jugando muchísimo con la ecualización y tal lo puedes conseguir, pero yo lo que he puesto es exactamente la configuración igual, pensando en que si son la base de los algoritmos es la misma, porque más o menos suenan muy parecidos, supuesto que el desarrollador va a utilizar el algoritmo base más o menos igual. Lo que va a hacer es personalizarlo para cada procesador y cada condiciones de memoria que va a tener el equipo. Entonces tendrá que tomar decisiones sobre la profundidad de cálculo que va a usar en ese algoritmo o cuántas iteraciones va a tener los bucles, etcétera. Entonces por eso he puesto exactamente la misma configuración y de hecho suenan casi iguales, pero se nota aquí... se nota un pelín más redondo el sonido en el G200. Si es vuestro primer equipo, pues a lo mejor os da igual, porque este ya suena genial. Si buscáis un sonido más redondo, pues a lo mejor el G200. Nadie dijo que elegir fuese fácil. Vamos a probar ahora el efecto de reverberación, para empezar con los efectos. Le vamos a poner la misma reverberación. En el caso del G200, simplemente tengo que pulsar en Reverb y ahí la tengo, activada. En el caso del G150, tengo que moverme con la rueda, llegar hasta Reverb y pulsar para activarla. Y los parámetros son exactamente igual, una plate de modelo de reverberación y con los parámetros ajustados igual. Estamos en el G200 con el Twin Reverb. Y ahí queda esa cola de reverberación. Vamos a probar ahora el G150. No es igual. La reverberación, ya os he dicho en más de un vídeo, la reverberación, el reverb y el delay es uno de los efectos más complejos de calcular y que más trabajo les cuesta a los multiefectos. En la comparativa entre el G200 y el G300 que hicimos y que os dejo aquí en un enlace para que podáis ver si queréis, ya os dije que una de las cosas que yo notaba que el G300 era mejor que el G200 era en los efectos de reverb y de delay más redondos, con más cuerpo. ¿Por qué? Porque necesitan más potencia de cálculo y el G300 tiene más procesador.
Pues aquí pasa un poco parecido. Si os fijáis, esta River como que cae rápidamente. Y en el caso del G200 se queda y se funde. Es más redonda. En el caso del G300 es todavía más redonda y más bonita, más profunda que en el G200. Es lógico, son equipos, gamas de precios distintas y digamos orientaciones distintas. Es un equipo de entrada, un precio increíble, un equipo que ya te puedes salir con él a escenarios sin problemas. Con este también, pero con este tienes un sonido más redondo. Y es así. Y el G300 pues ya pues un sonido redondo absoluto, sintetizador y es así. Si queréis efectos de ambiente, pues a lo mejor el G200 es vuestro equipo. Si vais a estar en casa y lo vais a procesar luego con el ordenador, pues a lo mejor da un poco igual porque luego le metéis en el ordenador, en el DAW, le metéis cualquier otro efecto y ya está. Otro efecto que me gusta muchísimo y que es también bastante complejo, que es el Tri-Chorus, que es un chorus múltiple que también le da bastante caña al procesador. Vamos a compararlo. Moer G200, Tri-Chorus. A mí me encanta este efecto. Moer G150, misma configuración del Tri-Chorus. Se pierde esa onda, esa cosa que te envuelve y es... en el G200... Es bonito en el G150, pero el G200 tiene un puntito más. Es como que te envuelve mejor. Estos efectos son los más complejos, o sea que bueno, tampoco hay mucha diferencia, no hay una diferencia abismal. Suena bien el G150, pero el G200 es más redondo, como que tiene un plus sobre el sonido final. Vamos ahora a probar un amplificador un poco más cañero, el Marshall J800. Tenemos mismo amplificador, misma configuración en ambos emuladores y además tenemos también el mismo IR para los altavoces, con los mismos micrófonos, la misma distancia, todo exactamente igual. Voy a desactivar la River aquí, desactivo la River aquí. G200, el Marshall J800. Y en cuanto a la dinámica, bueno, ya sabéis que el G200 responde fenomenal. Incluso sin ni siquiera tocar el volumen de la guitarra, simplemente con la púa tenemos sonidos limpios. O si le damos fuerte, sonidos más cañeros, más agresivos. Vamos al G150. La dinámica es igual, o sea, la dinámica tocas suave y tienes la guitarra limpia y si le das caña tienes la distorsión, o sea, la dinámica es brutal en un equipo de este precio. En cuanto al sonido, bueno, pues con la distorsión es el gran amigo del guitarrista
camufla todo un poco y se nota quizá menos, pero... Aquí parece que hay como más bajos, más frecuencias ahí en torno a los 800 Hz. Está todo un poco más equilibrado, pero al oído ya no se nota quizás una diferencia tan grande. Entonces, si os va el sonido cañero, pues a lo mejor no vais a notar, sobre todo si estáis usando esto para tocar encima de canciones, a lo mejor no vais a notar tanto la diferencia. Sí que existe, este sonido del G200 es un sonido más redondo, más equilibrado. Aquí parece que hay un poco más de agudos, pero bueno, con la distorsión se iguala todo bastante en ambos. Es más difícil, por lo menos para mí, insisto. En los comentarios abajo dejadme todas vuestras impresiones porque me interesan, yo aprendo con vosotros, ya lo sabéis. Pero si os va el sonido cañero, pues ya no hay quizá tanta diferencia y es más difícil elegir en cuanto a sonido entre uno y otro. Cuando estáis tocando con otros instrumentos en la mezcla, pues las diferencias ya no son tan evidentes y además si existen, bueno, pues tampoco se nota porque podrías pensar que son elecciones del que está tocando de que suene así. El caso que ambos encajan bastante bien en una mezcla. Aquí en este vídeo vais a poder ver los dos equipos con la misma base y más o menos los mismos acordes sonando para que veáis cómo funcionan en una mezcla ambos. Nada más, espero que os haya sido de ayuda. Seguro que me vais a preguntar con cuál de los dos me quedaría yo. Yo lo explico, hace ya tiempo que lo hice en este vídeo, donde os digo qué equipo es el mejor de todos, cuál es el equipo que debéis comprar. Así que no os lo perdáis, porque os sacará de dudas seguramente. Y no es fácil la elección. ¿Por qué? Pues porque hay una diferencia económica entre ambos. Hay pues unos cuantos euros que te puedes aprovechar para mejorar tu guitarra y ambos suenan bien. No es aquello que dices, bueno, es que este suena y el otro es para tirarlo. No, ambos suenan bien. Quizás los efectos de uno suenen un poco mejor, pero luego, según donde estés tocando, el estilo que estés tocando, pues a lo mejor te sobran todos esos efectos. ¿Quién sabe? Es difícil la elección, ya os lo digo, pero la suerte que tenemos es que pues tenemos un equipo en un rango de precios muy económico, otro en un rango medio, otro el G300 en un rango mayor con muchas más prestaciones, va a salir el G250, o sea que tenemos una paleta de equipos para elegir que hace unos años era impensable esto, y esa es la suerte, que podemos saber cuánto dinero tenemos, qué necesitamos y elegir de esa paleta lo que necesitemos. Bueno, pues si os ha gustado, recordad suscribiros al canal y recordad nuestro grupo de Moer, que ya somos un montón, ya somos unos cuantos cientos en Facebook, que es este que os pongo aquí, en el cual estamos intercambiando ideas, presets y todo tipo de consultas que van saliendo y que nos ayudan a ir mejorando nuestro conocimiento sobre estos equipos. Nos vemos por allí, nos vemos en el canal y hasta el próximo vídeo.